El corazón de la Ciudad de México latía como un tambor en una fiesta popular, pero para mí, esa mañana, cada latido era como un puñal. El incesante claxon en la avenida Insurgente se mezclaba con los gritos de los vendedores ambulantes, tamales oaxaqueños, bien calientitos, agua fresca de Jamaica, de horchata. El aire denso traía el dulce aroma a maíz asado mezclado con el humo del escape. El calor me pegaba la camisa a la piel, pero el frío venía de dentro, el frío que solo puede causar la traición de alguien a quien amas. El teléfono vibró en mis manos callosas, manos que durante décadas habían amasado pan, contado monedas sudorosas y cargado bolsas pesadas en el mercado de la Merced. La pantalla se iluminó con una notificación que me sacudiría el mundo, una foto. En ella, mi hijo Moisés sonreía junto a su esposa, Dayana, y Soraya, su madre. El pie de foto, la familia que de verdad importa. Sentí que el suelo de la cocina se abría bajo mis pies. Las paredes, cubiertas de viejos marcos de fotos, giraban a mi alrededor. El olor a café recién hecho ya no era agradable. La taza se me resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo de baldosas que yo misma había limpiado cientos de veces. Escrito allí, con letras frías y crueles, estaba lo que siempre había temido. Yo, Lilia, la mujer que lo había dado todo por ese chico, había sido borrada. Los mensajes seguían llegando. Amigos del barrio, vecinos desde hacía décadas, me llamaban en estado de shock. ¿Ya viste lo que subió tu nuera? Lilia, ¿cómo puede ser tan cruel esa muchacha? La humillación se hizo pública, extendiéndose como un reguero de pólvora por las estrechas y ruidosas calles de Iztapalapa. Sentí las miradas pesadas, incluso sin salir de casa. Cada palabra en ese pie de foto era un golpe. La familia que realmente importa. Entonces, ¿yo no importaba? Mi corazón latía con fuerza. Me temblaban los dedos. La tentación de responder con insultos, con la furia acumulada durante años, era grande. Pero no. Respiré hondo. Dolía, sí, como un puñal, pero también despertó algo que guardaba en lo más profundo de mí, la dignidad de quien sobrevivió al hambre, al abandono y a la soledad. Y así, con lágrimas en los ojos, escribí solo 2 palabras: buena suerte. No me imaginaba que ese simple comentario, casi silencioso, desataría una tormenta que lo cambiaría todo. Porque, en el fondo, no era solo una respuesta, era una advertencia. Era la voz de una madre que ya había soportado demasiada humillación, que había visto su propio hogar transformado en un escenario de desprecio, y que ahora se alzaba con la furia contenida de un volcán a punto de estallar. El sonido de las marimbas que resonaban en una radio callejera parecía burlarse de mi dolor. Afuera, los niños corrían pateando una pelota de trapo, y el olor a tacos al pastor llegaba desde la esquina. La vida seguía como si nada hubiera pasado, mientras que dentro de mí, el mundo se desmoronaba. Entonces el teléfono volvió a sonar. El nombre de Moisés apareció en la pantalla. El corazón me dio un vuelco. Respondí con voz entrecortada: «Hijo». Desde el otro lado, escuché el rugido desesperado. «Mamá, ¿qué hiciste?» «O advogado acabó de me ligar. La casa, los inmuebles, todo». Sus palabras resonaron como un trueno, atravesando el ruido de la ciudad, los gritos, las bocinas. Aún no comprendía la magnitud de lo que estaba por venir, pero en ese instante lo supe. La venganza había empezado a girar. Y para que entiendas cómo una madre humilde llegó a este punto de quiebre, como toda una vida de sacrificios fue usada en mi contra, necesito remontarme al principio de la historia. A las gélidas mañanas vendiendo pan de queso y tamales en la esquina. Al amor ciego que me hizo confiarlo todo a mi hijo. A la llegada de una nuera que parecía llevar perfume caro, pero exudaba veneno. Porque nada sucede de la noche a la mañana. Borrar esa foto fue la gota que colmó el vaso. Y es aquí, entre las calles bulliciosas de la Ciudad de México y las paredes silenciosas de mi casa, donde comienza la historia de mi caída y mi redención. El sol de la Ciudad de México ya brillaba cuando el recuerdo me transportó a un lugar muy diferente del silencio sofocante de mi cocina ese día. Tenía solo 16 años, mi vientre ya hinchado por el abandono del hombre que me había prometido amor eterno, y se desvaneció como humo al descubrir el embarazo. Las calles de Iztapalapa eran duras, pero también palpitaban de vida, el ruido de los viejos autobuses chirriando en las curvas, el olor a tortillas recién hechas mezclándose con el polvo caliente que se elevaba del asfalto agrietado, los gritos de los vendedores de frutas en el mercado. Fue en este contexto que comencé mi lucha por la supervivencia.
Con una bandeja de horno improvisada y un horno que le presté a un vecino, hice mis primeros panes de queso. No eran tan sofisticados como los bolillos de las elegantes panaderías del centro, pero contenían algo más preciado, la esperanza de alimentar a mi hijo nonato. Los vendí en la esquina, entre bocinazos y gritos de «Pásele, pásele, barato el jitomate». Cada moneda que caía en mi mano parecía oro. Con ellas, compré más harina de tapioca, más queso, más oportunidades para resistir. Las mañanas empezaban frías, con la niebla descendiendo de las colinas, pero el calor no tardó en llegar, haciéndome sudar sin parar. Trabajaba hasta que me dolían los pies, me ardían los hombros y el corazón me pedía a gritos descanso. Pero no podía parar. Recuerdo estar sentada en el umbral, ajustándome el delantal manchado de harina, sintiendo al bebé moverse dentro de mí y jurando, «Nunca pasarás hambre. Nunca». Los años pasaron a toda velocidad, como un metro abarrotado en hora punta. Vendí pan de queso, tamales, bordados, ropa usada. Hice un poco de todo. Cuando Moisés era niño, solíamos caminar por Paseo de la Reforma los domingos, donde el olor a esquite se mezclaba con la música de las bandas callejeras. Él corría alegremente tras los vendedores de globos de colores, y yo lo observaba con silencioso orgullo. Cada sonrisa suya era prueba de que mi sacrificio valió la pena. Poco a poco, cada peso que ahorraba se convertía en ladrillos. Primero, una pequeña habitación en Iztacalco, donde el techo de lámina dejaba pasar la lluvia y yo colocaba cubetas para contener las goteras. Luego, una casa sencilla en Gustavo Amadero, comprada con la ayuda de un préstamo ajustado y noches sin dormir cosiendo uniformes escolares para los vecinos. Más tarde, una tercera propiedad de alquiler, fruto de años de lucha y mi determinación de nunca depender de nadie. No había lujos, pero sí dignidad. Me gradué de técnico contable de noche, viajando de microbús en microbús a la escuela, con mis cuadernos en una mano y el cansancio en la otra. Era yo contra el mundo, pero nunca me sentí derrotado. Cada diploma, cada llave de casa, cada centavo ahorrado en mi cuenta bancaria era una victoria silenciosa, construida sobre lágrimas que nadie veía. ¿Y Moisés? Creció viéndolo todo. Me veía llegar tarde, agotada, pero siempre con un plato de arroz y frijoles en la mesa. Veía mis callos, mis arrugas prematuras, mi sonrisa forzada cuando mi cuerpo quería llorar. Era mi orgullo y mi alegría. Me decía, todo esto es por él. Por eso el dolor de hoy es aún más cruel. Porque cuando miro atrás, no solo veo una vida de trabajo, veo una dedicación absoluta e incondicional. No guardé nada para mí. El vestido nuevo que nunca compré, el viaje soñado a Oaxaca que nunca hice, los libros que nunca leí porque cosía para pagar el suyo, todo fue una inversión en el futuro de Moisés. Y ahora, recordar ese viaje es como echar sal a una herida abierta. Porque quien más debería honrar mi historia es quien permitió que me humillaran en mi propia casa. Pero en aquel entonces, no lo sabía. Simplemente seguí adelante. Una mañana, recuerdo haber salido a vender al mercado de Sonora, el olor a copal quemado en el aire, los gritos de los vendedores ofreciendo hierbas milagrosas. El bebé, de unos 8 años, me agarró la mano con fuerza. Dijo, «Mamá, un día te daré todo lo que mereces». Sus palabras eran música para mí, como el sonido de un mariachi inesperado en la Plaza Garibaldi. Yo creí. Yo quise creer. Pasó el tiempo, y cuando adquirí mi tercera propiedad, sentí que por fin había superado la pobreza. Nada podía arrebatarme mi sensación de victoria. Estaba convencido de que lo peor ya había pasado. Pero me equivoqué, muy equivocado, porque el verdadero enemigo no era el hambre, ni la pobreza, ni las frías mañanas vendiendo pan con queso a desconocidos. El verdadero enemigo era acercarse a mí con tacones altos, un vestido rojo y una sonrisa falsa. Y yo, cegada por el amor a mi hijo, abría la puerta de mi casa para dejarlo entrar. El domingo que Moisés me presentó a Dayana quedó grabado en mi memoria como una escena de película que no puedo borrar de mi memoria. La casa se llenó del aroma de mis frijoles con arroz, ese aroma que siempre envolvía nuestros sencillos pero cariñosos almuerzos familiares. La mesa estaba puesta con mi mejor mantel bordado, un regalo de una vecina de la infancia, y esperaba con ansias conocer a la mujer que le había robado la mirada a mi hijo. El sonido de los tacones fue lo primero que resonó en el suelo de baldosas tic-tac, tic-tac. A cada paso que daba, un oscuro presentimiento parecía apoderarse de mí. Dayana entró por la puerta como si fuera la dueña del lugar,
con un vestido rojo tan ajustado que parecía pintado. Su sonrisa era radiante, pero fría, calculada y carente de calidez. Extendió la mano, con la manicura perfecta, fría como el mármol. Entonces, usted es la suegra. No había mucho gusto, ni cariño. Solo una etiqueta seca, como si yo fuera un objeto más en esa casa. Sus ojos recorrieron mi sala, catalogando cada detalle, los sencillos cuadros comprados en el mercado de Coyoacán, la fotografía de cuando me gradué como técnico en contabilidad, las flores secas en un jarrón heredado de mi madre. Moisés, cegado por la pasión, no notó nada. Sonreía como un niño, orgulloso de presumir de su novia. Lo miré e intenté convencerme de que quizá era solo mi imaginación, pero algo en su actitud, en el tono con el que comentaba cada cosa, era como un veneno suave que empieza a filtrarse sin que te des cuenta. Nos sentamos a la mesa. El guisado humeaba, el arroz esponjoso, los frijoles sazonados con epazote, tal como me habían enseñado en casa. Dayana tomó una cucharada y apartó el plato con delicadeza. Tiene un sabor fuerte. Las palabras eran como puñales. Era mi comida, la misma que había alimentado a mi hijo durante décadas, tratada como si fuera veneno. Mientras tanto, Soraya, a quien no conocía en persona por aquel entonces, escribía mensajes en el teléfono de su hija, que vibraba sin parar sobre la mesa. Fingí no verla, pero mi intuición me decía que esto era solo el principio. Cuando serví el postre, arroz con leche con canela, una receta que a Moisés siempre le había encantado, escuché su susurro venenoso. Mi amor, ¿tu mamá siempre cocina tan casero? En casa de mi madre tenemos cocinera. Los platos son más sofisticados. La sangre me subió a la cabeza, pero tragué saliva con dificultad. Sonreí, ocultando el dolor tras mis dientes apretados. Creía que con el tiempo cambiaría, que el amor la haría aceptarme. Esa noche, después de que se fueran, el silencio en mi casa pesaba como plomo. La silla donde Moisés siempre se sentaba estaba vacía, y yo me senté en mi sillón favorito, el mismo donde tantas veces había cosido uniformes escolares para pagarle la colegiatura. Las lágrimas brotaron solas. No lloraba solo por lo que Dayana había dicho, sino por lo que presagiaba, una guerra silenciosa en mi propia casa. Y tenía razón. Las semanas siguientes fueron una serie de pequeñas heridas. Los domingos siguientes, Dayana siempre encontraba la manera de menospreciarme. Comentaba mis cremas baratas mientras presumía de frascos importados, criticaba mi decoración demasiado anticuada, se reía de mi acento de barrio. Siempre con una sonrisa, siempre fingiendo inocencia. Moisés no vio nada. Estaba enamorado, completamente fascinado. Y yo, por amor a él, aguanté en silencio, sirviendo la comida, sonriendo como si nada me afectara. Pero por dentro, cada palabra que ella decía era un ladrillo más en el muro que nos separaba. Aún no lo sabía, pero esa cena había sido el comienzo de mi propio infierno. Dayana había entrado en mi casa como quien planta una bandera de conquista en territorio ajeno. Y yo, inocente, creía que el tiempo resolvería el problema. No sabía que, de hecho, le había abierto la puerta a una serpiente que estaba a punto de envenenarme lentamente, hasta casi matarme. Los meses que siguieron a aquella primera cena fueron como un veneno lento, destilado en gotas casi invisibles pero letales. Dayana había perfeccionado el arte de herirme con sonrisas y palabras tiernas, que sonaban cordiales a cualquier oído distraído, pero quemaban como ácido por dentro. Cada domingo, cuando venían a comer, mi casa se convertía en el escenario de un teatro perverso. Siempre era lo mismo, me pasaba horas preparando los platillos favoritos de mi hijo, mole poblano, enchiladas verdes, pozole en los días fríos, y cuando la mesa estaba puesta, Dayana se encargaba de comentar en voz baja, pero lo suficientemente audible para penetrarme. Qué curioso, mi madre siempre prepara cenas más elegantes. Moisés, fascinado por su brillantez, no se dio cuenta. Apreté los dientes, respondí con una sonrisa irónica y seguí sirviendo. El sonido metálico de los cubiertos contra los platos parecía aumentar la tensión, como si cada cucharada fuera testigo de mi humillación. Mientras planeaban su compromiso, las cosas empeoraron. Un sábado por la tarde, Dayana llegó sola. Se sentó en mi sala como si fuera la dueña del lugar, cruzó las piernas y tamborileó con las uñas sobre la mesa de centro. Con voz dulce pero firme, él soltó la primera bomba. Sobrina, una mujer casada precisa de intimidad. No puede haber una tercera persona interfiriendo en nuestro matrimonio.
La forma en que dijo tercera persona me heló la sangre. Yo, la madre que había criado sola a Moisés, ahora era una intrusa, una molestia. Intenté discutir, explicarle que nunca me había entrometido en su vida, pero ella solo sonrió, complacida con mi incomodidad. Las humillaciones abundaron durante los preparativos de la boda. Cuando fuimos a elegir el vestido de novia, Dayana me arrinconó mientras ella y Soraya tomaban todas las decisiones. Es una tradición entre madre e hija, dijo Soraya, con esa sonrisa condescendiente que me atravesó como un cuchillo. El día de la visita al salón, Moisés me invitó con alegría. Pero al llegar, Dayana fingió una sorpresa teatral. Ay, amor, no sabía que habías invitado a tu mamá. Pero está bien, aunque ya decidimos todo. Allí me di cuenta de que mi papel sería solo el de espectador. El golpe de gracia llegó en la boda. La iglesia, rebosante de flores, parecía el escenario de una telenovela. El sonido de los mariachis al salir conmovió a todos los invitados. Pero yo era invisible. Cada vez que el fotógrafo se acercaba, Dayana encontraba una excusa para apartarme. Sobrina, podría verse los invitados ya tienen agua. Así que, en lugar de aparecer junto a mi hijo en las fotos más importantes de su vida, serví de criada, corriendo entre las mesas, asegurándome de que no faltara nada. Mientras Soraya sonreía radiante en las fotos familiares, yo permanecí al margen, relegada a las sombras. Esa noche, al volver a casa, me senté en el mismo sillón donde tantas veces había descansado tras largas jornadas de trabajo. Pero esta vez no hubo descanso, solo la sensación de haber sido reemplazado en la vida de mi hijo, como si todo mi esfuerzo hubiera sido barrido con un trapo sucio. Aún así, contuve las lágrimas. Porque el amor de una madre es extraño, soporta lo que nadie más podría. Me dije, es feliz, eso es lo que importa. Pero en el fondo, sabía que se estaba librando una guerra silenciosa y que estaba perdiendo terreno en lo que había construido con el sudor de mi vida. La boda selló no solo la unión de Moisés y Dayana, sino también el inicio de una época de tortura psicológica, en la que cada gesto, cada palabra, cada silencio se convertiría en un arma contra mí. Y aunque aún intentaba creer que el tiempo traería paz, ya no había duda. Había abierto la puerta a la serpiente que ahora se deslizaba por los rincones de mi propia casa, esperando el momento oportuno para atacar. No tardó mucho en revelarle a Dayana sus verdaderas intenciones. Después de su luna de miel, ella y Moisés se mudaron al apartamento que yo había ayudado a financiar. Recuerdo el día que él llegó a casa, con los ojos llenos de lágrimas, pidiendo un préstamo de 20,000 pesos para la entrada. Mamá, si me lo prometes, te lo pago todo, hasta el último centavo, dijo, con la misma voz suplicante de niño que pedía un juguete. ¿Cómo iba a negarme? Había sobrevivido a la pobreza y sabía lo que significaba empezar una vida sin apoyo. Le di el dinero, segura de que estaba ayudando a mi hijo a construir su casa. Pero irónicamente, este hogar se convirtió en la primera prisión emocional en la que viviría. El apartamento tenía muebles modernos, cortinas importadas y una decoración que desentonaba por completo con la sencillez que siempre habíamos cultivado. En la primera cena a la que me invitaron, Dayana se aseguró de ponerme en mi lugar. Sobrina, siéntese con cuidado en ese sofá. Es importado, muy delicado, no queremos que se rompa. Sus palabras eran como miel envenenada. La sonrisa nunca se desvaneció, pero tras ella se escondía la clara intención de reducirme a una extraña en la vida que yo misma había financiado. ¿Y Moisés? Permanecía ciego. Charlaba animadamente con ella sobre viajes a Cancún, restaurantes caros en Polanco, películas extranjeras que veían juntos. Intenté entablar conversación, pero Dayana siempre encontraba la manera de cortarme. Ay, sobrina, pero usted no conoce ese lugar. Es muy exclusivo. Cada frase era una barrera que se levantaba entre mi hijo y yo. Con el tiempo, me di cuenta de que los domingos en su casa eran como una tortura programada. Llevaba algún platillo casero, hecho con cariño, un mole, unas tortillas de harina, y Dayana fingía entusiasmo delante de Moisés, pero al poco rato, le susurraba, amor, dile a tu mamá que no traiga más comida. Aquí tenemos gustos diferentes. Lo que antes era un espacio de convivencia empezó a convertirse en un territorio invadido. Se sentaba en mi sofá favorito, el mismo que compré con mis primeros ahorros, y cruzaba las piernas como si el lugar fuera suyo. Empezó a guardar sus cremas caras en mi baño, reemplazando las toallas bordadas que yo misma había hecho por paños sin alma. Con cada detalle, robaba un trocito de mi historia,
de mi hogar, de mi vida. La gota que colmó el vaso llegó una tarde lluviosa, cuando Moisés apareció con una propuesta que parecía inocente, pero que llevaba veneno detrás. Mamá, Diana y yo estuvimos pensando, ya tiene edad de descansar. ¿Por qué no pasa los inmuebles para mi nombre? Así no habrá problema si algún día falta usted. Sus palabras eran suaves, pero reconocí el tono. No eran suyas. Eran suyas. Mi hijo repetía como un loro lo que su esposa había plantado. Se me heló la sangre. ¿Cómo era posible? El niño que había llorado tantas veces en mis brazos ahora me pedía que renunciara a todo lo que había construido con sudor y lágrimas. Aún así, el amor de una madre es ciego. Contra toda lógica, firmé. Su abogado me puso un fajo de papeles delante, hablando de protección de bienes, seguridad jurídica, términos que apenas entendía. Firmé, confiando en la sonrisa de mi hijo, que evitaba mi mirada mientras yo movía el bolígrafo. Fue el día que cavé mi propia tumba sin darme cuenta. La transformación de Diana fue inmediata. Ya no necesitaba fingir sutileza. 2 semanas después, entró en mi casa sin pedir permiso, con Soraya a su lado, y anunció: «Sobrina, Moisés y yo creemos que sería mejor para todos si pensara en mudarse. Esta casa es demasiado grande para usted sola, y nosotros queremos tener hijos pronto». Soraya, con sus brillantes joyas, añadió cruelmente: «Señora, debería pensar en una casa de retiro. Los viejitos están más cómodos entre gente de su edad». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Mi propia casa, construida ladrillo a ladrillo con mis propias manos, ya no era mía. Yo, la madre que lo había dado todo, ahora era tratada como una inquilina molesta. Esa noche, lloré hasta agotarme las lágrimas. Me senté en la cocina, el mismo lugar donde le enseñé a leer a Moisés, donde celebramos sus cumpleaños, donde cociné miles de comidas. Las paredes que albergaban nuestra historia parecían burlarse de mí. Pero también fue esa noche que algo encajó. No era una víctima. Era la misma mujer que, embarazada y abandonada, vendía pan de queso y tamales en las calles para sobrevivir. Era una guerrera. Y si creían que podían borrarme así, estaban a punto de descubrir que aún tenía la fuerza para luchar. Fue el comienzo de mi contraataque. Tras firmar esos papeles, mi vida dejó de pertenecerme. Con cada semana que pasaba, sentía que la casa se transformaba en algo extraño, irreconocible, como si fuera un escenario invadido por actores representando una obra grotesca. Lo que una vez fue mi refugio, construido con sudor y recuerdos, se convirtió en la propiedad simbólica de Diana y su madre, Soraya. Ya no era la dueña de mi casa, era solo una sombra, tolerada como quien permite la presencia de un mueble viejo que nadie se atreve a tirar. Llegaron sin avisar, abriendo la puerta con la llave que Moisés les había dado. El sonido de sus tacones resonaba por los pasillos como una marcha conquistadora. Diana entraba directa a la sala, se dejaba caer en mi sofá favorito, el que compré con mis primeros ahorros, cuando aún vendía pan de queso y tamales de madrugada, y cruzaba las piernas triunfante. Soraya, cargada de collares y pulseras, ocupaba mi sillón de lectura, jugueteando con su celular mientras miraba a su alrededor con desdén. «Suegra, tenemos que hablar», dijo Diana, como si fuera la administradora de un condominio y no la invasora de mi vida. «Pensamos que sería mejor para todos se vos se fosse procurando algo maíz apropiado para su idade. Un departamento sencillo, quizá en Iztapalapa o en Tláhuac. Aquí esta casa es muy grande, bueno, nosotros vamos a necesitar el espacio». Su sonrisa era tan falsa como un billete de 3 pesos. Soraya añadió, sin la menor vergüenza: «Mi hija tiene razón. Usted ya debería estar en un asilo, rodeada de personas de su edad. Aquí solo estorba». Las palabras eran como cuchillos, pero lo que más me dolía no era su veneno, sino el silencio cómplice de Moisés. Siempre estaba ahí, presente, pero nunca intervino. Miraba al suelo, jugueteaba con las manos y fingía no oír. El mismo niño que había llevado en brazos, al que había curado de fiebres con oraciones y paños fríos, ahora guardaba silencio mientras me trataban como basura. La invasión no se detuvo ahí. Decidieron que la casa necesitaba una nueva imagen. Un día llegaron con muestras de pintura, catálogos de telas y muebles de revistas. Pasaron horas debatiendo colores y estilos mientras yo observaba con impotencia cómo borraban mi historia. Quitaron mis cortinas bordadas, heredadas de mi madre, e instalaron persianas modernas, frías y sin alma. Reemplazaron los cuadros de mi familia por espejos caros.
Incluso mi jardín, donde había plantado rosas y un naranjo para que Moisés jugara de niño, se convirtió en un blanco. Esto parece un rancho. Mejor plantas exóticas, más modernas, dijo Dayana, arrancando mis flores sin remordimientos. La mayor humillación llegó cuando le organizaron una fiesta de cumpleaños a Moisés. El salón estaba lleno de amigos de Dayana, gente de la alta sociedad, que me miraban con desdén. Yo, la madre del cumpleañero, no tenía ningún lugar de honor. Al contrario, me asignaron como sirvienta. Suegra, conoces la casa mejor que nadie. ¿Podrías encargarte de servir las bebidas y lavar los platos? Estaremos ocupados atendiendo a invitados importantes. Pasé la noche corriendo entre la cocina y la sala, balanceando bandejas, escuchando risas a mi costa. En un momento dado, una amiga de Dayana comentó en voz alta, pensando que no la oiría. ¡Qué genial, amiga! Tienes a tu suegra como empleada de gratis. Eso sí es un logro. Todos se rieron. La risa resonó dentro de mí como una explosión. Cuando terminó la fiesta y la casa quedó en silencio, me senté en mi viejo sillón junto a la ventana, el único lugar que aún sentía como mío. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como estrellas artificiales, pero adentro, solo había oscuridad. Miré el jardín devastado y sentí un dolor incontenible. Todo lo que había construido, cada ladrillo, cada planta, cada centavo que había ahorrado, estaba siendo arrebatado ante mis ojos. Pero esa noche, entre lágrimas y sollozos, algo cambió. La desesperación dio paso a una fría determinación. No dejaría que me echaran como a un perro viejo. No dejaría que Dayana y Soraya se rieran en mi cara mientras destruían la historia que había construido con tanto sacrificio. Fue allí, en ese sillón, que decidí que la guerra apenas comenzaba. Sería paciente, silenciosa, calculadora. Creían que era frágil, que ya no tenía fuerzas. Pero olvidaron que había sobrevivido a amaneceres fríos vendiendo tamales en la acera, que había enfrentado el hambre y el abandono sola, que había criado a mi hijo con mis propias manos. Lo que no sabían era que ya había empezado a preparar mi contraataque. Y cuando llegara el momento, el golpe sería devastador. A partir de esa noche, decidí que ya no sería una víctima pasiva. Mi rutina cambió por completo. Ya no me despertaba solo para preparar café o barrer la cocina. Cada mañana, antes de que el sol iluminara los tejados de Iztapalapa, me levantaba con una nueva misión: documentar. Me convertí en una espía silenciosa dentro de mi propia casa, grabando cada humillación, cada abuso, cada palabra venenosa que Dayana y Soraya me lanzaban. A las 5 de la mañana, cuando la ciudad aún bostezaba y el olor a pan dulce recién hecho empezaba a inundar las calles, me sentaba a la mesa de la cocina con un cuaderno de tapa dura. Allí, con letra firme, anotaba todo lo sucedido el día anterior. 15 de agosto, Dayana trajo a 6 amigos sin avisar. Me ordenó preparar comida para todos. Cuando protesté, me dijo que si no me gustaba, podía ir a un asilo. Moisés, presente, guardó silencio. Cada línea escrita era una herida, pero también un arma que guardaba para el momento oportuno. Mi abogado, Elías, había sido claro. Señora Lilia, si quiere recuperar lo que es suyo, necesita pruebas sólidas. Nada de acusaciones sin fundamento. Documente todo. Grábelo, si es posible. Reúna testigos. Así que compré una pequeña grabadora en el centro histórico, disfrazada de llavero. Se convirtió en mi compañera inseparable. La escondí en el bolsillo de mi delantal y, mientras servía café, grabé las conversaciones más crueles. La primera grabación fue un golpe en el estómago, Dayana hablando con su madre, en voz baja, creyendo que no la oía. Mamá, ya lo tengo todo planeado. En cuanto me embarace, diremos que el bebé necesita tranquilidad. Así la vieja tiene que irse de la casa. Si se niega, recordaremos que legalmente no tiene derechos. Soraya respondió fríamente. Perfecto. Además, ya hablé con el arquitecto. Derribaremos la pared de su cuarto para hacer el vestidor que siempre quisiste. El baño será oficina para Moisés. Temblé de rabia, pero también de triunfo. Aquella cinta sería oro en las manos de Elías. No solo grabé. Un día, mientras Dayana se duchaba, su teléfono vibró en la mesa de la cocina. El impulso fue más fuerte que el miedo. Abrí la pantalla y fotografié conversaciones de WhatsApp con una amiga. Amiga, casi termino mi misión. Convencí a Moisés de que su madre es tóxica. El siguiente paso es el embarazo. Con eso, lo sacamos, sí o no. Me temblaban las manos,
pero el clic de la cámara de mi teléfono sonó como un disparo de justicia. También comencé a grabar testimonios indirectos. Mi vecina Norma, que a veces venía de visita, vio cómo Diana me trataba como a una criada más de una vez. Esto no es justo, Lilia, decía. La convencí de que escribiera una carta firmada y fechada describiendo lo que había visto. Otros vecinos también sabían de las fiestas donde me obligaron a servir de camarera en mi propia casa. Poco a poco, comencé a tejer una red de pruebas que nadie podía negar. Mientras tanto, Diana creía que me estaba destruyendo. Me ordenaba limpiar los vasos sucios de sus amigas, me trataba como una molestia y se reía de mis cremas baratas. Pero yo sonreía por dentro, porque cada una de sus humillaciones se convertía en munición contra ella. Mi paciencia se había convertido en mi mejor arma. Yo, que antes lloraba en silencio ante las paredes de la cocina, ahora esperaba con la serenidad de un cazador. Con cada frase cruel, pensaba, sigue hablando, hija mía. Estás cavando tu propia tumba. Fue durante una de esas noches que Elías me llamó. Señora Lilia, revisé los documentos de la transferencia. Hay graves irregularidades. No hay periodo de reflexión, hay cláusulas abusivas y no hay explicaciones claras. Esto, sumado a la evidencia de manipulación psicológica, podría anular toda la transacción. Mi corazón se aceleró. Por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza. Mis manos ya no estaban atadas. Tenía munición, tenía la ley, tenía la fuerza que la vida me había enseñado a tener. Pero lo sabía, aún faltaba el detonante público. Algo que expusiera a Diana a todos, sin lugar a máscaras. Algo que revelara su verdadera cara. No podía actuar hasta tener la certeza de que su caída sería definitiva, sin posibilidad de retorno. Y yo sería paciente. Mucha paciencia. Porque aprendí en las frías mañanas vendiendo tamales y pan con queso que quien sabe esperar, gana. Las semanas se convirtieron en meses, y mi casa ya no olía a café recién hecho ni a flores de mi jardín. Ahora, el aire parecía impregnado del perfume recargado de Diana y el estridente sonido de su risa con sus amigas. Pero lo que ella no sabía era que, mientras ella creía tener el control, yo ya había reunido un arsenal silencioso contra ella. Fue durante este periodo que ocurrió la mayor revelación, el golpe dentro del golpe, el momento en que descubrí que todo era mucho más profundo de lo que imaginaba. En una tarde bochornosa, cuando el calor hacía sudar las paredes y el ruido de las salas de operaciones del mercado de la Merced se colaba por la ventana, vi el celular de Diana olvidado sobre la mesa. Mi corazón se aceleró. Sabía que esta podría ser mi oportunidad. Con manos temblorosas, abrí el teléfono. Y allí estaba, una conversación con una amiga cercana, escrita en letras que me quemaban los ojos. Amiga, ya casi termino la misión. Moisés es un idiota, hace todo lo que yo quiero. Nunca planeé quedarme con él para siempre. Cuando todo esté a mi nombre, me divorcio y me quedo con la mitad. Después busco un hombre de verdad, alguien de mi nivel social. Las palabras eran puñales, pero también munición. Fotografié cada línea, cada detalle. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de una furia fría que me fortalecía. Unos días después, llegó la confirmación inesperada. Mientras lavaba los platos en la cocina, oí la voz de Diana desde la sala. Pensó que estaba dormido. Saqué la pequeña grabadora que llevaba escondida en el bolsillo del delantal y pulsé el botón. Sí, abuela, todo está bajo control. La vieja ya firmó todo. Los papeles están a nombre de Moisés. Y cuando me divorcie, legalmente me toca la mitad. Imagínese, una vida entera de trabajo de esa tonta, y al final todo será mío. Hubo una pausa, y luego la frase que me heló la sangre. Moisés no tiene ambición, no tiene carácter. Sirve solo para abrirme las puertas. Después, lo dejo. Todo mi cuerpo se estremeció. Ahí estaba la cruda realidad. Diana no solo quería humillarme y expulsarme, sino usar a mi hijo, sacarle hasta el último céntimo y luego desecharlo como quien tira un recipiente vacío. Esa misma noche, con los ojos ardiendo y la evidencia en la mano, fui corriendo a la oficina de Elías. Escuchó las grabaciones en silencio, con el ceño fruncido. Al terminar, se levantó lentamente y dijo: Señora Lilia, esto lo cambia todo. Ya no se trata solo de abuso psicológico. Es un fraude premeditado. Con estas grabaciones de audio y capturas de pantalla, podemos demostrar que su nuera claramente pretendía usar a su hijo como instrumento para robarle sus bienes. Esto refuerza enormemente nuestro caso. Sentí que me flaqueaban las piernas.
Fue como si de repente lo viera todo. No se trataba solo de mi casa, mis propiedades, mi dignidad. Se trataba de salvar a Moisés de un destino aún más cruel, ser traicionado por la misma esposa que juró amarlo. Durante los siguientes días, seguí filmando. Grabé a Dayana y Soraya hablando de sus planes de convertir mi habitación en un vestidor y mi baño en una oficina. Grabé a Dayana riéndose por teléfono, contándoles a sus amigas cómo había domesticado al hijo travieso de su suegra. Cada cinta era una pieza de rompecabezas que revelaba al monstruo detrás de la sonrisa. Pero el verdadero golpe llegó cuando descubrimos, por medio de Elías, que Dayana ya había usado las propiedades, aún a mi nombre, como garantía para préstamos personales. Más de 80,000 pesos en deuda, contraída sin mi conocimiento. Era un riesgo de perderlo todo, no solo para ella, sino también para el banco. Este descubrimiento fue el detonante de mi transformación. Ya no se trataba de resistir la humillación ni de proteger recuerdos. Era una cuestión de supervivencia. Necesitaba actuar con rapidez, inteligencia y precisión. El enemigo estaba dentro de mi casa, durmiendo bajo el mismo techo que una vez cobijó la risa inocente de mi hijo. Esa noche, volví a sentarme en el asiento de la ventana. Afuera, los vendedores ambulantes seguían gritando. Tacos de suadero, 2 por 20. La vida seguía como siempre, indiferente a la guerra que libraba en mi interior. Pero lo sabía, mi guerra había cambiado de nivel. Ya no era solo por mí. También era por Moisés. Ya no era solo una madre herida. Era una mujer en guerra. Y por primera vez en años, me sentí más fuerte que nunca. En ese momento, ya no era solo una mujer herida que intentaba sobrevivir a las humillaciones, era una estratega silenciosa, perfeccionando cada detalle de mi contraataque. El expediente que había reunido con Elías ya era robusto, grabaciones, conversaciones de WhatsApp, testimonios de vecinos, documentos bancarios. Pero aún faltaba algo, el detonante público, ese momento en que la máscara de Dayana cayera ante todos, sin posibilidad de retorno. Y llegó con crueldad, casi como si hubiera cavado su propia tumba. Era viernes, 13 de diciembre, un día cargado de presagios según la tradición popular. Estaba en la cocina preparando caldo de pollo cuando oí risas provenientes de la sala. Dayana, Soraya y 2 amigas estaban reunidas, sus copas de vino tintineando. Me acerqué lentamente, fingiendo ir a buscar algo al aparador, y vi que la pantalla del teléfono de Dayana se iluminaba. Era una foto publicada recientemente en redes sociales. En la imagen, Moisés abrazaba a su esposa y a su suegra, todos sonrientes, con la leyenda impresa en letras frías, la familia que de verdad importa. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Esa foto fue tomada en mi sala, en mi casa, y yo no estaba allí. Era la prueba pública de la exclusión que ya había estado sufriendo en silencio. Un mensaje al mundo. No formaba parte de la familia que había ayudado a construir con sangre, sudor y lágrimas. Las notificaciones empezaron a llover en mi teléfono. Amigos del barrio, vecinos, conocidos que llevaban décadas conmigo. ¿Ya viste lo que puso tu nuera? Lilia, ¿cómo puede ser tan cruel? La humillación ya no era íntima, sino colectiva. Me habían borrado del mapa delante de toda la comunidad. Fue entonces cuando respiré hondo, me sequé las lágrimas con el delantal y escribí solo 2 palabras en respuesta: buena suerte. Parecían pequeños, casi insignificantes. Pero tras ellos yacían meses de dolor acumulado y una preparación minuciosa. Era la señal que había acordado con Elías. En cuanto se publicó mi comentario, lo llamé. Doctor, es hora. Al otro lado de la línea, escuché su voz firme. Perfecto, señora Lilia. En 1 hora, todo estará en marcha. Congelaremos las cuentas, anularemos los contratos y recuperaremos lo que es suyo. Mientras tanto, en la sala, Dayana reía a carcajadas, celebrando los comentarios de apoyo que recibió. Vehamso como coloqué y todos los intrometidos no lugar. Ya era hora de que entendieran quién manda en esta familia. Ella no sabía que, al mismo tiempo, los bancos estaban recibiendo órdenes judiciales para congelar las cuentas, que los abogados estaban notificando las irregularidades en los contratos, que cada una de las propiedades estaba siendo revertida a mi nombre. La primera llamada para Moses llegó poco después de las 2 de la tarde. Estaba en la cocina y oí su voz entrecortada desde el otro lado de la habitación. ¿Cómo que las cuentas están congeladas? ¿Qué significa que los contratos son nulos? Entonces volvió a sonar el celular. Era el abogado que había gestionado la transferencia original,
advirtiendo de graves irregularidades en el proceso. La tercera llamada fue definitiva. Era Elías, informando oficialmente que se habían iniciado los trámites legales y que, a la espera de una sentencia, todos los bienes revertirían automáticamente a su propietario original. Desde la cocina, vi a mi hijo palidecer. Le temblaban las manos como cuando era niño y le temía a los truenos. Miró a Dayana buscando respuestas, pero ella ya no sonreía, solo mostraba un creciente terror. Fue en ese momento que sentí que algo dentro de mí se elevaba. Tras años de aceptar la humillación, tras noches de llanto en silencio, por fin vi que la balanza de la justicia se inclinaba a mi favor. No era solo venganza, era justicia, era dignidad. Y yo lo sabía, la guerra abierta acababa de comenzar. Moisés entró furioso a la casa, pálido, con los ojos rojos de ira y miedo, y con el celular temblando en las manos. Yo estaba sentada en el sillón de la sala, el mismo que había presenciado tantas noches de costura y silencio, y vi a mi hijo arrodillarse ante mí, como cuando era pequeño y rompió un jarrón sin querer. Pero esta vez, lo que se rompió fue mucho más grande, fue la confianza, la familia, la vida que creía controlar. «Mamá, ¿qué has hecho?», gritó con la voz entrecortada. El abogado llamó, la casa, las propiedades, todo, dicen que ya no hay nada a mi nombre. ¿Qué irregularidades? ¿Qué contratos nulos? Explícame, por favor. Dayana, a su lado, estaba furiosa. Su rostro palideció, sus labios temblaban, pero aún así intentó mantener la compostura. Intentó intervenir, pero levanté la mano, imponiéndole silencio. Ya no era la mujer silenciosa a la que humillaba en las fiestas familiares. Allí, en esa habitación, yo era la dueña de la verdad. Saqué la carpeta gruesa que había estado preparando en secreto durante meses. La coloqué firmemente sobre la mesa de centro, y los papeles se desparramaron como naipes revelando un juego perverso. «Hijo, es hora de saber toda la verdad», dijo ella, mirándolo a los ojos. «Léelo». Sacó la primera página, una transcripción de los mensajes de WhatsApp en los que Dayana le decía a su amiga que me iba a sacar de casa, usando el embarazo como excusa. Con cada línea, su rostro cambiaba, de la sorpresa a la vergüenza, de la ira a la desesperación. «Diana, ¿qué significa esto?», preguntó con voz temblorosa. Ella intentó sonreír, intentó usar el mismo tono manipulador de siempre. «Cariño, eso es mentira. Tu madre se lo inventó todo. Siempre ha tenido celos de mí. ¿No ves que solo quiere separarnos?». Pero antes de que Moisés pudiera responder, presioné el botón de la grabadora. La voz cristalina de Dayana llenó la habitación. «Moisés es un idiota, hace todo lo que yo quiero. Nunca planeé quedarme con él para siempre. Cuando todo esté a mi nombre, me divorcio y me quedo con la mitad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Moses no podía creer que fuera la voz de su esposa. Se tambaleó hasta la ventana, apoyándose en el alféizar, con los hombros temblorosos por los sollozos reprimidos. «¿Cómo pude ser tan ciego?», murmuró, casi para sí mismo. Pero aún no había terminado. Le entregué los documentos bancarios que demostraban cómo Dayana había usado mis propiedades como garantía para préstamos. Luego, la grabación de ella y Soraya planeando convertir mi habitación en un armario. Cada prueba fue un duro golpe para el castillo de ilusiones que mi hijo había construido. Dayana, acorralada, perdió el control. Su máscara cayó ante nosotros. «No pasa nada, sí, es verdad», gritó con la voz llena de veneno. «Pero tú también tienes la culpa, vieja entrometida. Siempre entrometiéndose, siempre controlando a Moisés. Necesitaba una esposa, no una segunda madre». La habitación se llenó del peso de la revelación. Moisés, con lágrimas en los ojos, la miró como si fuera una extraña. «Tú, planeaste todo esto desde el principio». Ella no respondió. Su silencio fue la confesión más clara. Fue en ese momento que sonó el timbre. Sabía quién era. Abrí la puerta y allí estaba Elías, mi abogado, acompañado de un alguacil. El uniformado sostenía los documentos que formalizaban la anulación de los contratos. «Señora Dayana», dijo con firmeza, «tiene una hora para recoger sus pertenencias y abandonar la propiedad. Cualquier intento de quedarse será considerado allanamiento». Los ojos de Dayana se abrieron de par en par, como un animal acorralado. Intentó acercarse a Moisés, con lágrimas de cocodrilo corriéndole por el rostro. «Amor, no permitas esto. Te amo, podemos resolverlo. Todo esto son planes de tu madre». Pero mi hijo ya no era el ciego que ella había dominado.
Con voz firme, respondió. Se acabó, Diana. Me traicionaste, humillaste a mi madre, destruiste a nuestra familia. Fuera ya. Gritó, amenazó, dijo que nos demandaría a todos, que tenía contactos y abogados caros. Pero sus palabras sonaban huecas, impotentes. Porque allí, por primera vez en años, la verdad había llenado cada rincón de esa casa. Y yo, sentado en el sillón, vi con mis propios ojos cómo se empezaba a hacer justicia. Diana subió las escaleras como una bestia enjaulada, arrastrando sus maletas y azotando las puertas con tanta fuerza que los cristales temblaron. El sonido de cajones abriéndose, ropa tirada al suelo y objetos rompiéndose contra las paredes resonó por la casa como una tormenta de furia. Quería dejar cicatrices, quería que cada pieza rota fuera un recordatorio de su rabia. Pero para mí, ya no importaba. Los objetos podían reemplazarse, la dignidad, no. Cuando por fin bajó, con el pelo despeinado, el maquillaje corrido y el vestido arrugado, ya no parecía la mujer elegante y calculadora que una vez entró triunfalmente en mi oficina. Parecía una actriz de telenovela barata, representando el último acto de una tragedia que ella misma había escrito. «Esto no termina aquí», gritó, como solos en chamas. «Mi familia tiene contactos, abogados. Van a pagar por esto, todos ustedes». El alguacil simplemente miró su reloj y respondió con calma profesional. «Señora, tiene 10 minutos para irse. Cualquier resistencia será considerada una invasión». Moisés, de pie a mi lado, no se movió. Simplemente observaba en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro, como quien finalmente ve el verdadero rostro de alguien a quien ama. Cuando Diana intentó acercarse, con un último gesto teatral, retrocedió. «Ya no más, Diana. Me usaste, me mentiste, humillaste a mi madre. Vete. No hay vuelta atrás». Esas palabras cortaron el aire como una sentencia final. Soltó un grito histérico, agarró sus maletas y se fue, dando un portazo tan fuerte que retumbó como un trueno. Afuera, rugió el motor de un coche de lujo. Soraya había llegado para rescatar a su hija derrotada. Las dos entraron corriendo, y antes de irse, Soraya bajó la ventanilla y escupió sus últimas amenazas. «Esto es una injusticia. Usted no sabe con quién se metió, vieja. Mi hija volverá a recuperar lo que es suyo». Respiré hondo. Todavía me temblaban las manos, pero ya no sentía miedo. Sentía paz. Miré a Moisés, que lloraba en silencio, sentado en el sofá, con la cara oculta entre las manos. Me senté a su lado, le toqué los hombros y le dije con firmeza: «Hijo, no perdiste una esposa. Te liberaste de una cárcel». Levantó sus ojos rojos, buscando en mí a la madre que tantas veces había ignorado en los últimos años. «Perdóname, mamá. Fui ciego, fui débil. No vi quién era ella, y peor aún, no vi quién era usted para mí». Esas palabras fueron como un bálsamo, pero también una herida. Porque el perdón es posible, pero el olvido es imposible. Aún así, tomé sus manos entre las mías. «Lo importante es que ahora ves. Y que estás dispuesto a mudar». Mientras el oficial y Elías confirmaban la validez de la restitución, me acerqué a la ventana y miré el jardín. El mismo jardín que querían destruir para construir armarios y oficinas. Las rosas seguían allí, firmes, algunas magulladas, pero vivas. Y comprendí que a mí me pasaba lo mismo, magulladas, pero vivas. Esa noche, el silencio que llenó la casa ya no era de opresión. Era un silencio limpio, de libertad, de dignidad restaurada. Por primera vez en años, cerré los ojos sin temor a lo que me encontraría al día siguiente. Y me dormí con una certeza: la guerra contra Diana había terminado y yo era el vencedor. Habían pasado 6 meses desde la noche en que Diana y Soraya fueron expulsadas de mi casa, y el tiempo, como un río, lavaba las heridas, aunque aún quedaban algunas cicatrices. Ese hogar, que durante años había sido escenario de humillación y silencio sofocante, comenzó a respirar de nuevo. Las paredes ya no resonaban insultos disfrazados de consejos, ahora albergaban risas tímidas, largas conversaciones llenas de arrepentimiento, e incluso el olor familiar del guisado que Moisés siempre había amado llenaba cada rincón. Moisés había decidido quedarse conmigo, al menos un tiempo, mientras reconstruía su vida. Vi en sus ojos el peso de la culpa, pero también la sinceridad de alguien que por fin había despertado. Por las mañanas, me acompañaba al jardín, regando las rosas que Diana casi había destruido. Sus manos, antes frágiles ante la manipulación, ahora eran firmes,
como las de un hombre que por fin había comprendido el valor de sus raíces. Mamá, pasaré el resto de mi vida demostrando que aprendí la lección. No solo con palabras, sino con hechos. Sonreí, acariciando sus manos, pero respondí con la serenidad que solo la edad trae. Hijo, no tienes que cargar con este peso para siempre. Lo importante es que nunca más permitas que nadie te borre, ni que nos borre a nosotros. El proceso legal culminó con una victoria total. Elías, con su incansable meticulosidad, desmanteló todos los intentos de los abogados de alto precio de Dayana. El juez fue categórico: fraude, manipulación psicológica y abuso de confianza. No solo recuperé mis propiedades y facturas, sino que Dayana también tuvo que pagar fuertes multas. Soraya, a su vez, tuvo que vender parte de su cadena de salones de belleza para cubrir las deudas que su hija contrajo utilizando mis bienes como garantía. El rumor corrió como la pólvora por toda la ciudad. La familia perfecta se estaba desmoronando públicamente, y su imagen glamurosa fue reemplazada por la etiqueta de estafadores. Un año después, recibí una carta inesperada de Dayana. 3 páginas manuscritas, llenas de excusas y justificaciones. Hablaba de su infancia malcriada, de no saber cómo lidiar con la vida sencilla, de haber cometido errores imperdonables. No espero tu perdón, escribió, pero quiero que sepas que aprendí la lección. Leí cada palabra en silencio, sentada en el sillón que había sobrevivido a tantas tormentas. Al terminar, doblé la carta y la guardé en un cajón. No sentí ni odio ni perdón, solo indiferencia. Algunas personas no merecen una segunda oportunidad en nuestro hogar, pero quizás la necesiten en la vida para aprender del vacío que crearon. Mientras tanto, Moisés empezó a cambiar de verdad. Buscó terapia, se reencontró con viejos amigos que había abandonado y, poco a poco, se reencontró consigo mismo. Una tarde, llegó a casa acompañado de una mujer sencilla de mirada amable y sonrisa sincera. Mamá, ella es Fabiola, maestra de primaria. Quiero que la conozcas. La mirada de Fabiola, con respeto y dulzura, me hizo sentir algo que hacía tiempo que no sentía: confianza. No había ostentación ni veneno, solo humanidad. El domingo siguiente, se sentó conmigo en la cocina y me preguntó: Doña Lilia, ¿me puede enseñar a hacer ese guisado del que tanto habla Moisés? Quiero aprender a preparar el sabor de su infancia. Lloré en silencio mientras enseñaba, no de tristeza, sino de gratitud, porque comprendí, en ese simple gesto, que la vida me estaba devolviendo lo que Dayana había intentado robarme: mi familia, mi respeto, el lugar que siempre había sido mío. Hoy, al escribir estas líneas en mi diario, siento una paz que no había experimentado en décadas. El jardín vuelve a florecer, con las rosas que planté que han resistido el temporal. Las paredes de mi casa ya no cargan con el peso de la humillación, sino con la ligereza de nuevos recuerdos. Dayana creía que podía borrarme, que podía robarme no solo lo material, sino también lo inmaterial, mi dignidad, mi vínculo con mi hijo, mi historia. Pero lo que no sabía es que una mujer que sobrevivió a la pobreza, el abandono y las noches frías vendiendo pan de queso y tamales en las calles de México lleva dentro una fuerza que nadie puede destruir. He descubierto que la familia que realmente importa no es la que aparece sonriendo en las fotos de redes sociales. Es la que nos acompaña cuando el mundo se derrumba, la que reconoce nuestros errores y lucha por corregirlos, la que nos valora no por lo que tenemos, sino por quienes somos. Y, al mirar a Moisés, ahora más maduro, junto a Fabiola, me doy cuenta de que el futuro, aunque marcado por las cicatrices, también está lleno de esperanza. Porque al final, la verdadera victoria no fue solo recuperar mi casa o mis bienes. Fue recuperar a mi hijo. Y eso nadie me lo podrá quitar jamás.